Para todos aquellos que se están incorporando recién, quiero invitarlos a hacer un pequeño repaso de la historia. ¿En qué estamos en Hechos capítulo 26? La verdad es que ha sido todo un tema estudiar el libro de los Hechos, y yo creo que para todos los que hemos estado participando en la enseñanza o quienes han estado escuchando las enseñanzas, yo creo que ha sido muy edificante, porque hemos aprendido principios de la vida cristiana, siendo parte de la iglesia. Y cada predicación hemos tratado de extraer de la palabra esos principios que vemos en la historia que nos va narrando Lucas en el libro de los Hechos. Y llevamos hartos principios. Yo espero que cuando terminemos podamos hacer alguna especie de resumen, una lista o algo que quede en nuestras mentes, quizás en las redes sociales, ahí plasmado para siempre, esos principios que hemos extraído de la palabra. Pero si tuviéramos que hacer un resumen chiquitito, yo creo que, tenemos el libro de los Hechos en los primeros capítulos. Jesucristo está a punto de partir, de ascender a los cielos, y encomienda a su iglesia y les dice: yo me voy, pero tranquilos, les voy a dejar el Espíritu Santo, para que sean testigos de todo lo que yo les he enseñado en todo el mundo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y ahí empieza la iglesia a moverse. Al principio el apóstol Pedro es quien toma la batuta, por decirlo, empieza a predicar el evangelio fuertemente, con mucha pasión. Mucha gente se convierte por la obra del Señor y la iglesia de Jerusalén empieza a crecer. Sin embargo, vimos que la iglesia de Jerusalén empezó como a quedarse un poco en las cuatro paredes. Y el Señor, por su gracia soberana, en Hechos capítulo 9, llama al apóstol Pablo, ¿cierto? Perseguidor de la iglesia, lo llama a los caminos del Señor. Y en Hechos capítulo 9 se convierte el apóstol Pablo por la gracia de Dios, y Dios lo empieza a usar para su obra evangelística y misionera, pero de una forma potente. Y vimos, a lo largo de estos 20 y tantos capítulos, vimos por lo menos 3 grandes viajes misioneros del apóstol Pablo, donde el apóstol fue predicando por años, discipulando, formando iglesias en diferentes partes del mundo. Y no tuvo pocos obstáculos, la verdad que tuvo muchos obstáculos. Pero nos quedamos en el último obstáculo, en Hechos capítulo 21, cuando después de su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo es tomado preso en Jerusalén. Miren qué paradójico, en la ciudad de su pueblo querido, los judíos. Lo toman preso en Hechos capítulo 21, y empieza a haber todo un proceso o un procesamiento, no sé cómo se dirá en términos legales. Empiezan a procesarlo. Primero ahí con las personas religiosas, después lo llevan a un tribuno romano y se empieza a involucrar, ¿cierto?, este imperio romano en medio de este asunto que era religioso, y como que empieza a quedar un poco el embrollo con el apóstol Pablo. Y llegamos finalmente al capítulo 25 y 26, que es el capítulo que vamos a ver el día de hoy. Y la verdad es que Lucas, el autor humano de este libro de los Hechos, nos narra hartos detalles. Pero yo quiero invitarlos a lo siguiente. Quiero contarles que mientras Lucas va contando esta historia, la verdad es que muchas cosas van sucediendo en la iglesia. Y a veces nosotros perdemos eso de vista. Cosas van sucediendo, por ejemplo, con la iglesia de Cristo. Todas estas iglesias que Pablo fue fundando empezaron a crecer. Entonces, a la medida que leemos acá que Pablo era procesado, al mismo tiempo, las iglesias de Cristo, las iglesias locales, van creciendo, ¿cierto? Van formándose. La iglesia en Galacia, ¿cierto?, de los Gálatas, la iglesia de Corinto, de los Corintios, etc. Además, en el transcurso de esta historia que hemos contado, también el apóstol Pablo fue escribiendo algunas de sus cartas. Por ejemplo, la carta a los Gálatas, la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los corintios, la carta a los romanos, fue escrito en medio de todos estos hechos que nosotros hemos estudiado. Entonces no es menor. La verdad es que también se aprende, y es muy interesante complementar esta historia, a los que les gusta este asunto, con los relatos que no son bíblicos, en el sentido de que nos aportan a veces muchos datos interesantes sobre lo que estaba pasando en ese tiempo también. El Señor nos lo puso en su Biblia, pero a través de la historia sabemos que muchas cosas fueron sucediendo también en el pueblo de Dios en el primer siglo. Por ejemplo, a alguien que le interese puede anotar lo siguiente. Hay un libro muy interesante que se llama
el Didaqué. Yo lo conocí hace mucho tiempo atrás y ahora me acordé y dije, uy, y lo volví a buscar. El Didaqué fue un libro que se encontró no hace mucho tiempo atrás y que tiene un resumen de cómo los apóstoles del primer siglo y los discípulos y la iglesia de Cristo iba desarrollando sus reuniones, consejos que se iban dando unos a otros, los fueron escribiendo en un libro que se llama el Didaqué. No es literatura bíblica, pero a través de ello también conocemos muchas cosas que vivió la iglesia en el primer siglo. Lo que quiero transmitirles en esta introducción es que en la medida que vamos avanzando en el libro de los Hechos, hay todo un desarrollo de la iglesia de Cristo, una explosión de crecimiento en estas iglesias que el mismo apóstol Pablo fue fundando. Y para terminar un poco este resumen de la historia, para que nos metamos de lleno en el capítulo 26, la verdad es que es sabido que este encarcelamiento que tuvo el apóstol Pablo fue su primer encarcelamiento, tuvo un segundo. La verdad es que en este primer encarcelamiento el apóstol Pablo termina siendo llevado en el capítulo 28, el último capítulo del libro de los Hechos, a Roma, donde él siempre quiso estar y donde el Señor le dijo, tú vas a llegar a Roma. Y le estoy contando el final de la película, pero en Roma el apóstol Pablo pasa por lo menos 2 años predicando el Evangelio, difundiendo la gloria de Dios entre los gentiles, e incluso se plantea que muchas de las cartas como Efesios, Filipenses, Filemón fueron escritos en ese tiempo de encarcelamiento. Finalmente, hay algunos que plantean que el apóstol Pablo pudo ejercer un 4.º viaje misionero estando en Roma. Y en ese 4.º viaje misionero siguió fundando, siguió visitando iglesias. Incluso dicen que ahí fue cuando él dejó a Timoteo en la iglesia de los Efesios y después le escribe su carta, evidentemente. Y ya en el año 64 o 67 después de Cristo, el apóstol Pablo es nuevamente tomado preso, ya para su segundo y último encarcelamiento, y por la historia, los libros no bíblicos, se especula, ¿cierto? Se plantea con grandes probabilidades de que el apóstol Pablo fue decapitado por el emperador Nerón. Pero estamos ahora en Hechos capítulo 25-26, en el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Y si nosotros leemos en Hechos 25, vamos a leer un poquito el versículo 13 para contextualizarnos. Dice lo siguiente, Hechos capítulo 25, versículo 13. Dice, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo y le empieza a contar la historia. ¿En qué estamos? Pablo estaba prisionero, encarcelado, ¿cierto? Había sido juzgado ahí por sus compatriotas judíos, lo llevaron al tribuno romano, al gobernador Festo en ese momento, y de pasada viene el rey de Judea, que es Herodes Agripa número 2. Y viene con su hermana Berenice. Eso nos cuenta la historia. Incluso la historia dice que tenían una relación incestuosa, porque la dinastía de los Herodes eran bien corruptos, bien depravados. Y resulta que eso uno lo ve y son simples detalles históricos que va contando Lucas. Pero lo que quiero comentarles, y con esto vamos a dar comienzo a nuestro estudio, es que todo esto que nos relata Lucas, inspirado por Dios, nos permite ver escenarios donde algunos elementos del carácter del apóstol Pablo relucen. Todos estos detalles, estos eventos de que vino el rey y que Festo le dice, oye, mira, tengo una persona llamada Pablo que dice que Jesús que murió en realidad está vivo, que parecen simplemente detalles históricos, el Señor lo utiliza para que hoy nosotros como Iglesia Cordillera veamos ese escenario donde el carácter maduro del apóstol Pablo reluce algunos elementos importantes dignos de ser estudiados. Y hoy quiero compartir solamente un principio, y va a ser un estudio breve, pero quiero que lo aprovechemos al máximo. Un solo principio que vemos en el apóstol Pablo, ya un apóstol Pablo casi al final de sus días. El principio es el siguiente: nuestra vida cristiana depende del Evangelio de principio a fin. Nuestra vida cristiana depende del Evangelio
de principio a fin. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos dé un buen estudio. Señor, te damos las gracias porque eres bueno, porque para siempre son tus misericordias, y lo dice tu palabra y nosotros lo corroboramos todos los días de nuestra vida. Y yo especialmente te doy gracias porque sé que no soy digno de estar adelante, pero tu gracia es soberana y nos llama a servirte, y simplemente queremos decir, aquí estamos, Señor, úsanos como tú quieras. Y el día de hoy queremos abrir tu palabra y ver esos principios para que nosotros como cristianos podamos tomarlos, atesorarlos y ser cristianos maduros en la fe. Cristianos que te adoren, que te honren, y que esta iglesia, en este culto del día domingo, eleve, por decirlo así, como un incienso fragante ante tu presencia. Que seamos como olor fragante delante tuyo. Que tú te honres de vernos cómo abrimos tu palabra y aprendemos y absorbemos como niños esos principios de tu palabra. Espero que todos tengamos ese corazón el día de hoy. Y si alguno de nosotros estamos a lo mejor distraídos, desconcentrados, cansados, enfermos quizás, te pido, Señor, que tu Espíritu pueda darnos paz, que nos pueda dar concentración, que nos ilumine nuestro entendimiento para que realmente disfrutemos tu palabra. Si tu palabra es como un océano, que realmente nos sumerjamos en tu palabra. Porque tu palabra es un océano de verdades que transforman nuestra vida. Así que te pedimos que nos guíes en este estudio, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces el principio de hoy es, nuestra vida depende del Evangelio de principio a fin. Y vamos a ver en el apóstol Pablo este principio. Ahora empecemos definiendo lo que es el Evangelio. ¿Quién de acá podría decir, levantar su mano y definir lo que es el Evangelio en sencillas palabras? ¿Alguien podría hacer eso? ¿Alguien podría decirme el Evangelio es esto? ¿Sencillas palabras? ¿Sí? Ya, Melody dice, el Evangelio son buenas noticias. Perfecto. ¿Alguien podría decirme de qué se tratan estas buenas noticias? La buena noticia de la salvación. Exactamente. Bien, un resumen pequeño. Miren, lo resumo yo de esta manera. El Evangelio es la noticia de que el ser humano le dio la espalda a Dios. Y estando aún en pecado y condenados por este pecado, Dios mandó a su Hijo, el justo, a morir por nosotros, los injustos, en una cruz y pagar nuestra cuenta en la cruz. Luego resucitó, triunfando en victoria, para que todos los que creyeran en Él tuvieran la oportunidad de ser reconciliados y gozar por la eternidad junto a Dios. Sí, un buen resumen de lo que es el Evangelio. Vamos a Hechos capítulo 26 ahora y vamos a ver cómo el apóstol Pablo entendió que él dependía del Evangelio desde el día 1 hasta el último día de su vida. Hechos capítulo 26, versículo 1 al 3. Vamos a dar lectura. Dice así. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y empieza su discurso. Miren el versículo 1. Dios nuevamente lleva a Pablo a un escenario donde tiene que defenderse, ¿cierto? No es nuevo. Fíjense que el apóstol Pablo ya había dicho, yo apelo al César. Yo quiero compadecer delante del emperador romano. Lo vimos en el estudio pasado. Cuando eso pasaba, en realidad ningún otro tribunal inferior al emperador podía juzgar a Pablo. Entonces Pablo ya no podía ser juzgado por esos tribunales. Por eso el rey Agripa le dice lo siguiente: se te permite hablar por ti mismo. Bueno, no es que te vamos a juzgar, simplemente estoy curioso de saber esta historia. Así de simple. Entonces Pablo tenía una nueva oportunidad para hablar algo a su favor. Tenía la oportunidad de repente de quizás defenderse, de dar un testimonio bien pensado para decir yo no soy culpable y como zafarse un poco de este juicio. Sin embargo, miren el versículo 2, lo que dice el apóstol Pablo. Me tengo por dichoso,
oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti. Gozo de defenderme delante de ti. Y la pregunta es, ¿cuál iba a ser ese recurso que Pablo iba a utilizar para defenderse delante del rey Agripa? ¿Cuál era ese tesoro que podía sacar a relucir Pablo en todo su conocimiento teológico? Porque Pablo era, como diríamos nosotros, seco en teología, ¿cierto? ¿Qué podía utilizar de todo ese conocimiento, de toda su experiencia para defenderse? Probablemente uno diría, el discurso de Pablo acá va a ser un tratado de teología, los va a dejar a todos humillados con la teología que maneja. Sin embargo, el apóstol Pablo saca a relucir solamente una cosa. ¿Saben lo que fue? La historia del Evangelio en su vida. ¿Cuál es este recurso que Pablo entendió es lo más importante de mi vida? Desde el principio hasta el final de mis días, en mi madurez, el Evangelio. Y a través de su discurso quiero invitarlos, hermanos, a ver 3 elementos, 3 etapas, 3 puntos, si se quiere, importantes del Evangelio maravilloso de nuestro Señor. Primero, Hechos capítulo 26, versículo 4. Pablo empieza a relatar su vida anterior. Y miren lo que dice, Hechos 26, 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Lo que Pablo va a relatar acá es la primera etapa del Evangelio. Esta etapa le llamamos la depravación total del hombre. La depravación total del hombre. ¿Qué significa esto? Podemos ser diferentes tipos de personas, pero todos tenemos una misma condición delante de Dios. La depravación total del hombre. Fíjense en el versículo 5 lo que dice el apóstol Pablo. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Saben que aquí Pablo se presenta como un tipo de persona que él era anteriormente. ¿Lo pueden descifrar? ¿Qué tipo de persona era Pablo? Una persona tremendamente religiosa. De hecho, pertenecía, como dice acá, a la secta más rigurosa, los fariseos. Los fariseos eran una secta que nació más o menos en el siglo I a.C. Y fue una secta que tenía reglamentos detallados para cada área de la vida. Bueno, eso a lo mejor no es malo, ¿cierto? Normar un poquito de cómo podemos comportarnos en cada área de la vida. El problema es que los fariseos creían que a través del cumplimiento de la ley, ellos podían obtener la justicia delante de Dios. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 en el versículo 5 y 6. Miren cómo relata el apóstol Pablo su vida como fariseo. Filipenses 3, versículos 5 y 6 dice así. Yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y fíjense en esto, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Saben dónde está el problema de los fariseos? No es que ellos tenían un corazón sensible y sincero de obedecer al Señor y honrarle porque Él es Dios. Ellos ponían su fe en el cumplimiento de la ley como un medio para la salvación, como un medio para sentirse justos delante de Dios. Por lo tanto, el problema es que creían que la justicia era por la ley. A eso nosotros le llamamos legalismo. Dios lo aborrece. Y lo hemos visto a través del estudio del libro de Hechos, que Dios aborrece el legalismo. Pero saben que Pablo, a través del Evangelio, volvemos a Hechos 26, Pablo entiende que ahí no había salvación. Que el fariseísmo no era más que una secta equivocada, que ponía su fe en las cosas equivocadas. Y la verdad es que los hombres religiosos realmente viven en mucho peligro, porque viven autoengañados. Los hombres religiosos como Pablo, cuando era fariseo, vivían con un falso sentimiento de religiosidad satisfecha. Yo cumplo la ley de Dios, ¿o qué? Quedo satisfecho, soy un hombre religioso, estoy cerca de Dios.
Y seguramente cuando se congregaban en sus iglesias, en sus sinagogas, se sentían bien yendo para allá diciendo, estoy más cerca de Dios porque me estoy congregando. Estoy más cerca de Dios porque estoy cumpliendo la ley y el Señor probablemente va a ver eso en mí y va a decir, Él es digno de ser llamado mi hijo. Ese era el pensamiento que estaba en la mente de los fariseos. La verdad es que las sectas, como los fariseos, ponen de relieve lo que el ser humano puede hacer o lograr por sí mismo. Siempre en las sectas se termina depositando la fe no en el Dios, sino que en el hombre y en sus esfuerzos. ¿Cómo interpreta la Biblia esta situación que vivían los fariseos? Saben que la Biblia es súper categórica. Le voy a pedir a mi hermano Rodrigo, con voz potente, que pueda buscar Juan capítulo 12, por favor. Y voy a pedir por acá a mi hermano Nivaldo, siempre los utilizo, que busque Romanos capítulo 2. Y vamos a ver cómo la Biblia interpreta a estas personas religiosas. Miren, en Juan capítulo 12, versículo 37, por favor, hermano Rodrigo, fuerte y claro. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Bien, tenemos a Jesucristo predicando, mostrando la gloria de Dios y sin embargo no creían en Él. Pero ¿qué dice el versículo 43? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Miren cómo diagnostica el Señor Jesucristo a estas personas. Los fariseos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ese es el problema de las sectas. Al poner su énfasis en las obras que el ser humano puede hacer, se empiezan a ser esclavos de la gloria de los hombres y no de la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que aprendió el apóstol Pablo? Que le enseña a los romanos, en Romanos capítulo 2, versículo 1. Hermano, Nivaldo, por favor. Dice, el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mira el apóstol Pablo cómo lo entendió súper bien. Tú puedes decir, soy irreprensible siguiendo la ley de Dios, pero el Señor te dice, eres inexcusable, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Qué está diciendo el Señor? Todos son pecadores. Y miren lo que dice el versículo 5 de este capítulo 2. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La persona religiosa, como lo era el apóstol Pablo, estando sin Dios, solo atesora ira para aquel día, como decía mi hermano Claudio, aquel día en que el Señor dirá, basta. Sigamos leyendo por favor en Hechos capítulo 26, porque esto se pone interesante. El apóstol Pablo nos muestra su primera faceta como hombre religioso. Pero fíjense en el versículo 9 del capítulo 26, versículo 9. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Aquí Pablo nos muestra otra faceta de su vida anterior. Su faceta ya no como hombre religioso, sin duda que era un hombre religioso, pero también como un opositor, un detractor explícito de Dios. Pablo también se presenta como este tipo de persona, un detractor del cristianismo. Y me llama mucho la atención el versículo 10. Mire lo que registra Lucas acerca del relato de Pablo. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. ¿Se dan cuenta la paradoja? Este hombre de dos facetas provenía de la misma ciudad de Jerusalén. Y hago una pregunta. ¿Cómo es posible que una persona tan religiosa, viviendo en una ciudad religiosa, pueda dar un solo paso y transformarse en uno de los más grandes detractores del cristianismo?
¿Puede ser posible eso hoy en día? Que las personas más religiosas estén en realidad a un paso de ser los más grandes detractores de Dios, los más grandes enemigos de Dios. ¿Es posible eso? La verdad es que sí. Y con esto concluyo la primera etapa del Evangelio. Es posible porque la religión por sí misma no nos acerca a Dios. El hombre religioso o detractor explícito de Dios, ambos están en la misma condición delante del Señor. Y no pueden obtener el favor de Dios de ninguna manera humana. A esa doctrina le llamamos la depravación total del hombre. Delante de Dios, todos estamos en igual condición, condenados por nuestro pecado. No importa si somos muy religiosos o somos detractores explícitos del cristianismo. Todo ser humano, independiente de qué tipo de persona sea, está en una misma condición delante de Dios. Y esa es la primera etapa del Evangelio que el apóstol Pablo lo tenía clarísimo. Y es cuestión de recordar lo que Pablo le enseña a los romanos en el capítulo 3. ¿Se acuerdan Romanos 3? Cuando el apóstol Pablo dice, no hay justo ni a uno. No hay quien busque, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La depravación total del hombre, la primera etapa del Evangelio. Por eso cuando definimos el Evangelio dijimos, el Evangelio es, primero, la noticia de que el ser humano le dio la espalda a Dios. Así comienza. Para entender que el Evangelio es una buena nueva, como decía mi hermana Melody, hay que entender que hay una mala noticia. El ser humano está depravado totalmente. ¿Cuál es esta segunda etapa del Evangelio que el apóstol Pablo nos narra a través de su defensa? Hechos capítulo 26, vamos al versículo 12 en estos momentos. Hechos capítulo 26, versículo 12. Dice así: ocupado en esto, ¿se acuerdan en qué estaba ocupado el apóstol Pablo? El versículo 11, castigando, obligando a blasfemar a los cristianos. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Segunda etapa del Evangelio: la gracia soberana del Señor. La gracia soberana. Y algunos le añaden un buen apellido: la gracia irresistible de Dios. La gracia soberana de Dios y también irresistible o efectiva. ¿Qué significa esto? Que si bien todos estamos depravados, todos estamos bajo una misma condición delante de Dios, somos interceptados por la gracia soberana de Dios. Me gusta el concepto. Todos bajo una misma condición somos ahora interceptados por la gracia soberana de Dios. Miren el versículo 12. ¿Cómo empieza el versículo 12? Ocupado en esto. Me llama mucho la atención eso. Ocupado en esto. Esta es la clave para entender lo grande de la salvación de Dios. Es que Dios no nos salvó después de que Dios vio algo en nosotros. Dios no nos salvó después de que nosotros hicimos una gran obra por la Teletón. Y el Señor lo vio y dijo, ok, voy a interceptarlo con mi gracia. No, el Señor, y Pablo lo tenía muy claro, lo interceptó cuando estaba ocupado siendo ese hombre depravado en pecado. Estando condenado, estando depravado por el pecado, Dios nos dio vida. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1? Que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos. ¡Qué paradoja! Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. La gracia soberana de Dios intercepta nuestra vida. Como dice el apóstol Pablo, ocupado en eso. Lejos de Dios, el Señor nos dio vida. Entonces Dios interfiere en nuestra vida cuando estábamos en una carrera hacia el infierno. Estando en una carrera hacia el infierno, Dios entonces intercepta nuestra vida con su gracia soberana. Y miren el versículo 14, ¿cómo fue la escena? Pablo lo tenía súper claro, miren lo que dice en el versículo 14. Y habiendo caído, iba a caballo, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, o puesto como en chileno sería como, dura cosa tú te estás dando cabezazos contra la pared. Fíjense la figura simbólica de que Pablo, ocupado, camino a Damasco, con poderes para poder apresar cristianos y matarlos, el Señor lo interfiere y lo detiene en seco, a tal punto que cae a tierra. ¿Se dan cuenta del escenario? La gracia soberana de Dios, la gracia de Dios intercepta su vida. Dios se enfrenta a un hombre religioso y a través de esa escena nos enseña que el segundo gran elemento de este evangelio es su gracia soberana, su gracia irresistible y efectiva. Creemos estar cerca de Dios, como Pablo creía estar cerca de Dios, pero en realidad estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el evangelio nos acerca. Además, a través de esta escena aprendemos que Dios interfiere literalmente. La gracia de Dios es soberana. Y además es efectiva, porque el evangelio realmente cumple su obra en nuestros corazones. Miren el versículo 16, lo que le dice el Señor Jesús a Pablo. Pero levántate, Pablo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el gran resultado de esta gracia soberana en nuestras vidas. Primero, me encanta esta figura, el evangelio abre nuestros ojos. ¿Se acuerdan lo que dice 2 Corintios 4? Si no, les invito, como siempre les invito en algunos sermones, memorícense estos versículos, porque son muy importantes para nuestra vida. Mire 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4 dice, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y miren el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Me encanta este versículo. Es medio enredado, pero me encanta. ¿Entienden lo que significa la faz? De donde viene la palabra facial. Lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que gracias a la única y exclusiva gracia soberana de Dios, nuestro entendimiento fue alumbrado, nuestros ojos fueron abiertos y pudimos ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El Evangelio, como enseña acá el Pablo en Hechos 26, abre nuestros ojos espirituales. ¿Qué más hace el Evangelio? ¿Qué más hace esta gracia soberana? Miren el versículo 18. Nos traslada de las tinieblas a la luz. ¿Qué más dice el versículo 18? Y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, nos traslada de familia. Y el versículo, la parte final me encanta. Dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón y herencia. El Evangelio se cree por la sola fe, ¿se acuerdan de eso? Sola fe, y nos da entonces perdón de pecados y una herencia maravillosa en Cristo. Y quiero que leamos 1 de Pedro capítulo 1, porque es otro versículo que tenemos que tener en nuestros corazones. 1 de Pedro capítulo 1, miren lo que dice el apóstol Pedro, muy en sintonía con lo que estamos viendo. Versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto es el Evangelio. Gracias al Evangelio, Dios nos hizo renacer a una esperanza viva. ¿De qué se trata esto? Miren el versículo 4. Para una herencia que no se corrompe, una herencia que no se contamina y una herencia que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? ¿Qué es lo que hace esta gracia soberana en nuestra vida? Nos abre los ojos, nos traslada de la familia de Satanás a la familia de Dios, nos hace hijos de Dios, pero además nos da perdón y una herencia maravillosa con Cristo. Por eso dijimos que el Evangelio no es solo una noticia que nos dice, ok, ya no te vas al infierno. Eso es una de las cosas del Evangelio. El Evangelio nos regala un eterno gozo con el Señor, por siempre. Una herencia que no se corrompe, que no se contamina y que no se marchita. Y finalmente, el apóstol Pablo ya nos muestra a través de su discurso un primer elemento del Evangelio. Todos estamos en la misma condición delante de Dios, depravados delante de Dios. Sé que la palabra suena fuerte, pero creo que lo logra explicar de cierta manera. Depravados delante de Dios a causa del pecado. Una segunda etapa, la gracia soberana de Dios intercepta nuestra vida. Pero también hay una tercera etapa, maravillosa etapa del Evangelio en nuestras vidas, y que el apóstol Pablo lo tenía claro en su época de madurez. Hechos 26, leamos ahora el versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Versículo 21. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Y versículo 22. Pero habiendo obtenido, ¿qué cosa? Auxilio de Dios, persevero. Un tercer elemento del Evangelio es la perseverancia de los hijos de Dios. La perseverancia de los santos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto de la perseverancia de los santos? Una gran salvación que nos otorga una gran misión comandada por Dios. Una gran salvación que nos otorga una gran misión, pero comandada por Dios. Miren el versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y creyeran. Arrepentimiento y fe. El Evangelio no es algo que solo conocemos por gracia y que disfrutamos, sino que el Evangelio también es algo que difundimos. ¿Se acuerdan de eso? Conocer, disfrutar, pero también difundir. Nuestra misión ahora es predicar el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo, para que el Evangelio haga su obra en el corazón de las personas. Y yo quiero poner aquí un ojo. Y los interpelo a todos ustedes hoy. Y les digo lo siguiente: si esto se trata de llevar un mensaje de arrepentimiento y de fe a un mundo depravado en el pecado, ¿no parece que es una misión más o menos imposible? ¿No les parece una misión un poco difícil hablarle de Dios a un mundo contaminado, corrompido, depravado por el pecado? ¿No fue una misión imposible que nuestros corazones pecaminosos se hayan abierto y que se hayan iluminado para ver la gloria de Dios en la faz de Cristo? Es una misión imposible. Y esa es la esencia del entendimiento que tenía Pablo del Evangelio. Y es que la esencia de todo lo que estamos hablando hoy es que dependemos del Evangelio desde el principio hasta el fin de nuestras vidas. Nuestra vida cristiana no solo comienza con el Evangelio, que nos salva y que nos da perdón, sino que también depende día a día del mismo Evangelio. Por eso decimos, todos los días de su vida, predíquese el Evangelio. No porque tenga que salvarse todos los días. Nosotros somos salvos de una vez para siempre, lo dice la palabra. Pero todos los días de nuestra vida debemos levantarnos y decir: Señor, dependo de ti de la misma forma
que dependí el día que entregué mi vida a ti por tu gracia soberana. Y saben que Pablo lo tenía súper claro. Él podía haber hecho un tratado teológico para defenderse, pero sin embargo él sacó a relucir su más grande tesoro. ¿Cuál era ese grande tesoro? El Evangelio. Que él era depravado, incluso ocupado camino al infierno. El Señor, con su gracia soberana, lo interceptó. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo: obedecí al Señor, me puse a predicar el Evangelio. Pero miren el versículo 21, por causa de esto me prendieron e intentaron matarme, una misión imposible. Pero ¿cuál es la tercera y última etapa del Evangelio? Maravillosa. Fíjense el versículo 22. Pero, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. La tercera etapa entonces es que Dios es el que comienza la obra, pero también es el que la perfecciona día tras día. Y simplemente un versículo que muchos conocen, pero si hay alguien acá que no lo conozca, los invito a buscarlo en Filipenses 1:6. Y si es primera vez que lo lee, le invito a subrayarlo. Y después de pasar, lea todo el libro de Filipenses. Pero miren, este versículo es maravilloso. Filipenses 1:6. Apóstol Pablo, aprendiendo estas cosas a lo largo de su vida, dice: hermanos, estando convencido de esto. ¿Qué cosa? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque la obra no depende del hombre. La obra depende de Dios. El mismo evangelio que nos salva al principio es el evangelio que nos sostiene hasta el último día de nuestras vidas. Por eso esta tercera y última etapa del evangelio es la perseverancia de los hijos de Dios. Una gran salvación que nos otorga una gran misión, pero que está comandada por el mismo Señor que nos salvó. Nunca en nuestras vidas dejamos de necesitar el amor y la gracia de Dios. Seguimos siendo personas que dependen totalmente de Dios, como el día 1 de nuestra vida cristiana, hasta el día final de nuestra vida cristiana. Dios nos ha prometido que esta obra es continua y que es eficaz. Eso significa que el Señor lo va a tomar y lo va a pulir a la imagen de su Hijo, irrevocablemente, hasta el último día de su vida. Y con esto quiero terminar. Por eso la salvación no es algo que nosotros podamos perder, puesto que Dios lo diseñó así en su evangelio maravilloso. Primero, Él no nos destruyó estando depravados en nuestros pecados. Segundo, Él interfirió en nuestras vidas, nos interceptó soberanamente. Y tercero, no nos abandona ahí. No nos abandona. Él nos auxilia para perseverar hasta el último día de nuestras vidas como cristianos. Entonces el evangelio es nuestro puntapié inicial, pero también es aquello que nos fortalece. Por eso cuando prediquemos el evangelio, usted no sienta que, no, ese mensaje no es para mí. Todo lo contrario. Lo necesito, día tras día. Necesito todos los días predicar el evangelio, pero al mismo tiempo predicármelo a mí mismo y recordar que necesito a Dios todos los días de mi vida. Pero siempre con la confianza maravillosa de que Él nos auxilie y que perseveraremos hasta el último día, porque Dios tomó la obra y Él no se equivoca. Es la perfección hasta el día de Jesucristo. Y ¿saben qué? Solamente para terminar quiero leer un versículo. En Hechos 26, son cosas que a veces pasan desapercibidas, pero miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 22. Hechos 26, versículo 22. Lo vamos a leer completo. Dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Verso 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al mundo entero, su evangelio. ¿Saben lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Es que esta gran herramienta de defensa, esto que estamos viendo el día de hoy, esto que predicamos en el siglo XXI, no es nada más ni nada menos que lo mismo que el Señor ha puesto en su palabra desde el principio. Desde Génesis
hasta el día de hoy. Todo se trata de lo mismo, del mismo mensaje central. Y lo vamos a ver la próxima semana, Claudio, ¿cierto? El Evangelio está ahí, en el centro de la Escritura. Y para terminar el sermón del día de hoy, quiero hacer algo especial. Quiero que pongan mucha atención porque les traje un video. Y quiero que con este video, ahí mi hermano Andresito lo va a colocar. Quiero invitarles a que pongan mucha atención. Es bien breve, es una canción. Pero es una canción que tiene una animación. Y quiero que presten mucha atención a todas estas imágenes. Y si alguien alcanza a leer, sería bueno que pudiesen leer los subtítulos también. Pero los invito, para terminar y para cerrar, a que podamos ver a través de una canción lo que significa realmente el Evangelio en nuestras vidas como iglesia. Y cómo esto tiene que ser lo que nos fortalece día a día.